Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con el tema de la antigua Grecia, que como recordarán, pues corresponde a la unidad 2. En el video que vimos, eh, bueno, creo que se dieron cuenta que la antigua Grecia es una civilización muy complicada porque estuvo conformada por muchos pueblos y además la geografía es también muy rara porque pues básicamente son muchas islas y entonces hay mucha agua alrededor. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí está el mar Egeo y acá está el mar Jónico, que es un mar muy pequeñito. Hasta el que se conoce como mar de Creta. En fin, hay mucha agua, entonces pues siempre han sido como pescadores, ¿no? Su actividad principal. Geográficamente, como les decía, pues es muy complicado porque son muchas islitas. Miren, aquí hay unas, acá están estas rojas, de color rojo, pues. Aquí están otras de color moradito. Y esta que se ve aquí es una pues, especie de, pues no es península, pero pues es la colita. Y además Grecia la antigua Grecia estaba ubicada tanto en Europa, que es esto, como en Asia Menor. Asia Menor es donde está Turquía, donde se dice que estaba Troya, más o menos por aquí. Italia está acá a un ladito, la otra está para acá. Entonces, la geografía, en pocas palabras, la geografía es lo que tiene mucho que ver en esta complejidad, pues, en esta complejidad cultural. También en el video se vio sobre cómo todos estos pueblos, aunque eran como muy independientes, tenían varias cosas en común, lo que los unificaba como pueblo, digamos. Entonces, entre estas cosas, igual en el video se vio, pues es el lenguaje, todos hablaban griego, es también pues la religión, ¿sí? Todos creían en los mismos dioses. Y es, si no me equivoco, no recuerdo el otro factor, pero básicamente estos son los dos. La economía, pues como les decía, la mayoría eran pueblos pescadores, pues por la situación geográfica que estamos comentando. Entonces, a pesar de ser pueblos muy diferentes y que todo el tiempo estaban en pleito, estaban unidos por estos factores y entonces es lo que los hace, pues que se conozcan así, como la antigua Grecia. Ahorita el territorio griego no es igual, pero las islas sí, vayan a Santorini y demás, son muy famosas. En el caso de las ciudades griegas, si recuerdan en el video, lo que vemos son ciudades como muy independientes y la forma de gobierno es la ciudad-estado. Es decir, la ciudad-estado es como si no hay un rey, no es una monarquía, sino que hay como un gobernador. Y en estas ciudades-estado, ejemplos así muy famosos, ya vieron también en el video, pues están Atenas y están Esparta, que son unas de las más importantes, pero también estaba Creta o Jonia. Y todas estas ciudades-estado tenían más o menos la misma configuración espacial. Insisto, o sea, eran ciudades independientes entre sí, cada una tenía su propio gobierno y demás, pero se conformaban más o menos por los mismos elementos. Entonces, en este esquema, bueno, se supone que lo hicieron de tarea, más o menos ya vieron cómo está la cosa. Entonces, este video es solamente para reforzarlo. Pero la polis griega o la ciudad-estado, la mayoría de ellas coinciden en varias cosas. Uno, pues que es un territorio pequeñito. Pues la extensión del territorio griego pues no da como para tanto, ¿no? Así que las ciudades-estado pues o las polis griegas pues son muy chiquitas. La mayoría de ellas, si no es que todas,
pues están en la orilla del mar. Igual, por lo que estamos comentando, por la situación geográfica, pues todas estaban cerca del mar, el que fuera, el mar Egeo o el mar que quieran, pero hay agua por todos lados. Por lo mismo, entonces, insisto, pues, la actividad económica pues era la pesca. Tenemos aquí los barquitos. Y también en el video, bueno, no me acuerdo ya, pero creo que hablaba sobre los tipos de barcos, estos que tienen como un montón de remos. Son muy famosos también. Los inventaron ellos para que fueran más veloces, porque siempre estaban en guerra. Era necesario. Entonces, ya que estas ciudades estaban cerca del mar, pues era necesario que hubiera como una especie de puerto, por decirlo de alguna manera. A lo mejor no es como el puerto que conocemos nosotros, pero la idea era que hubiera un lugar pues donde encallaran los barcos, estos barcos pues de guerra y de pesca. O sea, en este caso aquí vemos el puerto. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo, la geografía le ayuda porque se hace como una especie de entradita, ¿no? Entonces, pues esa era la idea, la entrada. La entrada a la polis desde el mar, pues se da a través del puerto. Otro punto en común de casi todas las polis, si no es que todas, es que hay territorios agrícolas, como estos que vemos aquí. Sí, en este caso son olivares, donde se plantan olivos, pues. En Grecia es muy famoso el aceite de oliva, se usa para todo y pues ahí es donde se hacían estos plantíos, se hacen todavía. Entonces, digamos que fuera de la muralla, lo que tenemos son territorios de cultivo. Aquí vemos que hay una semejanza con la ciudad sumeria que ya habíamos visto y no, los egipcios no, pero los sumerios sí. Sí, hay una muralla que rodea a la ciudad y afuera de la muralla se encuentra el territorio agrícola. Entonces, en este caso vemos que esta es la muralla y la muralla lo que hace es rodear la Acrópolis, ¿sí? O sea, la Acrópolis es parte de la polis. No son distintas. O sí, más bien, sí son distintas, pero están en el mismo lugar. ¿Sí? La polis es todo. La polis es todo. La Acrópolis es la parte más alta. ¿Sí? Entonces, recapitulando, la muralla rodea la Acrópolis. Afuera de la muralla están los territorios agrícolas que llegan hasta el mar. Y el puerto es la entrada principal a la ciudad. Ahora, dentro de la muralla, en lo que es la Acrópolis, pues es donde se encuentran los edificios principales, los edificios que tienen que ver con dos cosas que son determinantes para la cultura griega, pues para esta civilización. El primer punto es la política y el segundo punto es la religión o las creencias religiosas. La verdad es que los griegos sí le daban mucha importancia a la religión, pero le daban más importancia a la política. Este rollo de la democracia que surge en Grecia y demás, pues es un reflejo de esto que estamos diciendo. Entonces, dentro de la muralla, en la Acrópolis, lo que encontramos son los templos que tienen que ver con la religión, el ágora, que tiene que ver con la política, y no en todos los casos, en algunos casos, sí en la mayoría, tenemos lo que es el teatro, que es para el pueblo, digámoslo así. Y entonces se equilibran, no son poderes, pero se equilibran los tres poderes, por decirlo de alguna manera. Entonces, como les decía, dentro de la Acrópolis encontramos el templo al dios principal, ¿sí? Que es este de aquí.
Bueno, en este ejemplo es ese que está ahí. El otro edificio también, como decíamos, es el Ágora, que más que un edificio es una plaza. Bueno, es un conjunto, más bien. O sea, es un conjunto que está formado por una plaza pública y edificios alrededor, edificios del gobierno. Y el teatro, que es el lugar donde se hacían todas estas representaciones griegas tan famosas, ¿no? La tragicomedia griega. Entonces, básicamente, estos son los elementos que conforman las polis griegas. Todas están más o menos conformadas de la misma manera. Este es otro ejemplo diferente, es otra ciudad. Sin embargo, los elementos se repiten y las características generales también. Como decíamos, pues las ciudades griegas están en la orilla del mar. Entonces, pues tienen su entrada a través del puerto. En esta imagen no se alcanza a percibir, no sale en la imagen, pero debe de tenerlo. También tenemos la zona de cultivo, que en este caso se observa por acá, ¿sí? Ahí se ven las parcelas. En este caso no hay una muralla, pero nada más es un esquema, ¿sí? Sí, seguramente sí existía. Entonces, el área de cultivo, lo que sucede es que está pues alrededor de la ciudad. También tenemos, como en el caso anterior, el templo principal. Aquí está. La Acrópolis es la parte de la ciudad que se encuentra amurallada, ¿sí? Como pueden ver aquí. Incluso aquí coincide con que está como en un acantilado. Entonces la muralla no solo era defensiva, sino para que la gente no se fuera por ahí. Entonces, la Acrópolis está rodeada por una muralla. Les recuerdo que la Acrópolis es donde se concentran los edificios más importantes. En este ejemplo solamente se nota el templo, como este que está aquí. Y el otro edificio que decíamos, también lo vemos aquí, que es el Ágora. Aquí la disposición es diferente, aquí está como muy cerrada a comparación de la otra imagen. No está tan abierta, sin embargo hay un patio al centro y edificios alrededor. Les recuerdo que son edificios públicos, edificios del gobierno, para los gobernantes. Y al final, pues el teatro. Que aquí se ve como muy raro, ¿eh? No me parece que sean así las cosas. Pero los teatros solían ser más bien como semi enterrados y este pareciera que está levantado. Entonces, insisto, esto solamente es un diagrama, es una interpretación de la información. Pero la idea es que ustedes vean que los elementos de la poli son los mismos en todos los casos. Se acomodan de diferente manera, todo depende de la geografía, ¿sí? Depende de la geografía del lugar. Si en este caso el punto más alto está en el acantilado, pues aquí es donde se ubica la Acrópolis. En el caso de Atenas, el punto más alto está más metido en la ciudad, o sea, no tan en la orillita como en este de aquí. Y precisamente hablando de Atenas, bueno, de la Acrópolis de Atenas, pues igual como dice en el video y como ustedes ya saben y seguramente veían los Caballeros del Zodiaco, o tal vez no porque ustedes son muy jóvenes, o tal vez tenían un hermano que veía a los Caballeros o hasta sus papás, no sé. La Acrópolis de Atenas, pues es una de las más famosas también. Aquí pueden ver igual que como lo hemos platicado, pues está en la orillita del mar, ¿sí? En esta imagen solamente se ve la Acrópolis, o sea, aquí ya no alcanzamos a ver el resto de la ciudad. En el caso de Atenas, pues dentro de la muralla es donde se encuentran estos edificios, ¿sí? Como pueden ver, pues es el punto más alto, como lo hemos dicho varias veces. Aquí se ve la muralla. ¿Por qué en el punto más alto? No sé si se lo pregunten ahí. ¿Por qué hasta arriba? ¿Y por qué no en otro lado? Pues, pues es una cuestión como de significado. Si en la Acrópolis está el templo del dios o de la diosa, pues obviamente debe de ser un lugar que domine,
el resto de la ciudad, ¿no? Es como una cosa muy mística, como si bueno, en este caso Atena, que vive aquí, pues estuviera como vigilante, estuviera siempre atenta a lo que sucede en la ciudad. Entonces, la ubicación del templo y de la Acrópolis, pues responde a esta idea, ¿no? Como de control. Entonces, todas las polis griegas tienen en su punto más alto, pues el templo, por esta situación, ¿no? Recuerden que la cuestión religiosa es muy importante en Grecia. Hay una revoltura entre la creencia de la convivencia entre humanos y dioses y semidioses y titanes y demás. Entonces, los griegos de verdad creían que los dioses vivían entre ellos, entonces, pues la arquitectura es un reflejo de esta idea. Y en el caso urbano, digamos, pues también, o sea, la ciudad se acomodaba de acuerdo a esta ideología. En el caso de Atenas en específico, bueno, aquí en el esquema se ve, pues hay una rampa. Como es un lugar que es muy alto con respecto al resto de la ciudad o del territorio, pues fue necesario hacer esta entrada. Y los griegos decidieron hacerlo así, o sea, no pusieron una escalinata, sino que hicieron una rampa, aprovechando la situación de la topografía o de la geografía. En este caso hay un pórtico de entrada, como, bueno, es este que está aquí. ¿Sí? Este es el elemento que marca la entrada a la Acrópolis. Si se fijan, pues es igual, el esquema es igual al del templo. Más adelante hablaremos de eso, pero me imagino que ya se habían dado cuenta. A los lados del pórtico, bueno, al lado izquierdo de ustedes, se encuentra lo que se conocía como pinacoteca. Era como una zona de descanso. Supongo que iban como muchos creyentes, hasta turistas, no sé. Y entonces esta era una zona como para descansar, para antes de prepararse, antes de entrar al templo. También pues esta idea como de respeto y de tratar de purificarse antes de acceder ahí al lugar sagrado, pues esta pinacoteca más o menos tenía la misma función. Y también en el caso de Atenas, del otro lado del pórtico, lo que hay es otro templo, un templo más chiquito. El templo Anicté se llama. Em, Aquí la idea es lo mismo, o sea, como que prepararte a la entrada al templo principal, como eso, como una especie de purificación antes de acceder al espacio sagrado. Y al fondo también tenemos otro templo, el templo de el Erecteion, es difícil el griego, el Erecteion está aquí, dedicado al primer rey de Atenas, según hijo de la tierra. Entonces, insisto, pues creían en estos, o sea, creían fielmente en la existencia de los dioses y en la convivencia con ellos, de manera como cotidiana. Y del otro lado tenemos al otro templo que está dedicado a Ateneas Partenos, ¿sí? O sea, el templo principal que estaba diciendo, este de acá. Hay muchas leyendas sobre el templo de Atenas. Vean los Caballeros del Zodiaco, si nunca lo han visto, pues está basada como que en la mitología griega de veras. Y es el más famoso, pues porque es el que queda más completo. Entonces, no vamos a profundizar mucho en eso ahorita, porque pues es el siguiente tema. ¿Cómo vamos a hacer para ver los siguientes subtemas, digamos? Pues así, o sea, ya presentamos la ciudad y vamos a revisar después las tipologías más importantes, como el templo, como el teatro y como el ágora y, si nos da tiempo, algo de vivienda. Pero estas son las tipologías principales, los géneros principales que vamos a revisar de la arquitectura griega. Y bueno, espero que haya quedado un poco más claro la cuestión de las ciudades, de las polis en Grecia. Y pues vean los videos, hay muchas películas, ya les había dicho,
Ahí en el Classroom les puse, pues está la de Alejandro Magno, eh, está la de Troya con Brad Pitt, pues hay que verla. Y hay otras muy viejitas, mucho más viejitas y es un poco más difícil encontrarlas en internet, pero pues hay muchísimas, 300, pero no la parodia, no vayan a ver esa cosa, vean la película, la serie, ¿no? Donde pues la historia de la batalla entre Leónidas y Jerjes, pues de eso se trata 300. Y no recuerdo más, pero ahí se las puse en el Classroom. Véanlas al cabo que no tienen nada más que hacer. Saludos a todos, cuídense, espero verlos pronto. Bye.